Buenas tardes a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al aula Enrique del Moral de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde hoy tendremos la penúltima sesión de esta cátedra extraordinaria que se nos ha pasado demasiado rápido. Como saben, normalmente las cátedras extraordinarias, siempre tienen 10 sesiones y normalmente es una sesión por semana, salvo cuando viene alguien de fuera. Esto solo había pasado hace muchos años con Augusto Quijano, que venía desde Mérida, y entonces se juntan dos sesiones en una semana, y así han sido, las últimas, iba a decir 5 semanas, pero en realidad se nos cruzó el Día de Muertos, entonces la semana no tuvimos sesiones. Pero bueno, ya saben que hemos tenido las sesiones los miércoles de 6 a 8 y los jueves de 1 a 3. Y entonces hoy tenemos esta penúltima sesión, la sesión 9 ya, que se titula Redes más allá del umbral, Mujeres en la Arquitectura, Cruzar el Atlántico 5, los inicios del colectivo Puncis. Y para eso, pues tenemos la fortuna de contar hoy con Marta Fonseca, una amiga de Zaida, con la que conformaron este grupo, el colectivo Puncis, que ya nos explicará, traducido sería colectivo .6, que ya nos explicarán ellas de qué se trata. Mañana tenemos la sesión de clausura, y bueno, va a ser una sesión de clausura muy rica. Mañana a la 1 de la tarde será en el Teatro Estefanía Chávez Barragán. Lo mismo que fue la inauguración, la hicimos ahí, la clausura siempre la hacemos también en el teatro, es abierta al público. El resto de las sesiones ha sido solo para quienes se inscribieron en la cátedra extraordinaria. Y mañana va a haber un conversatorio pues sumamente intenso. De hecho, en el programa, la sesión 10 está anunciada como Conjugando el Futuro, Cruzar el Atlántico 6, la sesión de clausura, pero Zaida ha armado una super mesa impresionante. Vamos a tener a Alessandra Chiledu, que viene del TEC de Monterrey en Guadalajara, Cristina Baccaro, profesora nuestra, Gaby Carrillo, todos la conocen, Isaura González, la secretaria académica de la facultad, Loreta Castro, también profesora de la facultad, Lourdes García Vázquez, queridísima profesora de la facultad, Mariana Ordóñez, profesora de la facultad, Marta Fonseca, nuestra invitada, que llegó ayer de Barcelona, y además Sofía Valenzuela, también del TEC de Monterrey en Guadalajara, Sureya Segú, Tatiana Bilbao, sobre las palabras, y Zaida Mushi. Son una docena de participantes, pues impresionante. A la 1 de la tarde mañana en el Teatro Estefanía Chávez. Y finalmente el viernes, normalmente las cátedras extraordinarias tienen 1 o 2 días de visitas guiadas, con Sara Topelson. El año pasado visitamos el teatro en el campus de la Anáhuac, en el norte, y como Zaida no tiene obra en México, lo que propuso fue hacer un taller presencial que se llama Vida Cotidiana con Perspectiva de Género en el campus de CEU en la UNAM. Ese será el viernes 24 de noviembre de 10 a 2 de la tarde. Saldrán más bien de aquí del vestíbulo de la facultad, me imagino. No, tenemos una aula. Como se tienen que apuntar. Hay que apuntarse. Bueno, si quieres al final explicar. O ¿cuál sería el...? Hay que apuntarse, no tengo todos, al final buscamos el link, si quedan plazas. Sí. Y entonces tenemos un aula, una sala, un salón, haremos ahí un inicio, vamos a recorrer y volveremos al salón a comentar lo visto. Nos dividiremos el grupo en 2 grupos. Muy bien, de hecho participan Zaida Mushi, Marta Fonseca, Lourdes García Vázquez, Paola Flores Miranda de la UAM,
y Alejandra Chiredo y Sofía Valenzuela del TEC de Monterrey Campus Guadalajara. Bueno, pues ahí las dejo con Zaida y Marta. Un gusto tenerte, Marta. Repito, un gusto tenerte, Zaida, y adelante. Muchas gracias. Si faltaba algo para sentirnos en casa, también con más amigos y amigas, o sea que... Y qué pena, ya se pasó, a mí se me pasa muy rápido, espero que a ustedes también. se me hizo ligero, me daba un poco de pánico, pero creo que ha estado bien. Bueno, hoy, todos los títulos eran como ideas iniciales para pensar, ¿no? Ponerle el marco a esta charla. Antes que nada, voy a presentar un poco más a Marta, ¿no? Marta es mi amiga hermana de Barcelona, la conozco del año 91, son muchos años. Soy la madrina de uno de sus hijos y de la otra media, y convivimos muchas cosas juntas, a pesar que yo estuve un tiempo en Sevilla, como sabéis. Marta es colombiana, también llegó en el año 90 a Barcelona, arquitecta, y trabajó en el estudio de... ¿Cuánto más? ¿Lo que trabajabas al principio? Ah, el estudio que trabajabas, bueno, no me acuerdo. Bueno, sí que al inicio ella sí que trabajó, no como yo, de arquitecta en un despacho. Luego también ella, como yo, fascinada por las telas y entonces también hizo incursiones en cuestiones de diseño, de elementos de casa, dibuja como los dioses, y también el hecho de tener dos hijos y estar con su pareja, su marido, que es mexicano y sin tanta familia, por ahí tuvo un paréntesis, ¿no? Cuando tuvo los nenes, porque es difícil, sin red, criar criaturas. Siempre he estado como muy unidas, a pesar de la distancia, como decía, y cuando empezamos con el taller Casa Sin Género, que es un poco el inicio del colectivo FUNSIS, pues no se contaba gente. Entonces yo llamé a mis amigos que se contaron, una Marta, tienes que venir, sí o sí. Y ese fue el germen del colectivo FUNSIS, de alguna manera, ¿no? También es muy buena fotógrafa, bueno, es una persona muy sensible. ¿Y qué más puedo contarles de Marta? En Firenze, puedo contar. Éramos vecinas. Sí, una que se quería contar, un cotilleo, que es importante. Al inicio en Barcelona, en un periodo que yo viví sola, viví en un apartamentito chiquitito, que luego heredó ella, pero esos apartamentos duraban muy poco, las que pasábamos por ahí, porque tenía algo que hacía que rápidamente nos emparejáramos y saliéramos del departamento. Y entonces Marta, estando en ese departamento, se fue con alguien que acababa de conocer, gracias a Dino, que es su esposo, que se llama Juan Albert, arquitecto de la UNAM, y se fueron a la India, unos cuantos meses, un viaje increíble, y hasta ahora, ahí siguen las dos, aunque Juan está en China y ella está aquí en México, pero bueno, son mi familia en Barcelona. Sí, claro. No, nos estamos poniendo muy en un momento de intentar encontrar, aproximarnos, ¿no?, a esta manera que tiene Zaida de involucrar la vida en todo lo que hace, y es algo que siempre hemos admirado, ¿no? Porque, bueno, creo que es la base de lo que vamos a explicar hoy, de por qué fue tan importante acceder a valorar en primera persona, salirse de la estructura académica y técnica, para intentar acercarnos de otra manera a lo que nos gustaba hacer, la arquitectura y el urbanismo. Así que es un privilegio para mí estar aquí al lado suyo. Yo soy como una persona que creo que
me reconozco como colaboradora, siempre he sido colaboradora de, y esto es importante en el trabajo que hacemos, así que a ella siempre la he considerado maestra, es maestra, y bueno, a ver si hoy, al presentar alguna cosa, hemos avanzado algo. Así que muchísimas gracias a la UNAM, a todo lo que es esta gran universidad, por acogernos y por hacer este reconocimiento súper merecido a la trayectoria de Zaida Bouchie. Gracias. Bueno, el colectivo CONCIS. Como decía, que ya he explicado el taller de la Casa Sin Género, el 1 y el 2, en los primeros en Barcelona y Valencia, ¿no? Como decía, el primero fue ir llamando amigas para que se apunten: Marta Fonseca, Adriana Chocoleto, que es una arquitecta argentina que yo había conocido en el máster de Jordi Borja y estaba dando vueltas por la Escuela de Arquitectura de Barcelona intentando revalidar su título de arquitecta argentina, y me la encontré en el bar y digo, tú, ven, apúntate en el taller. Y después, no sé, no fueron tantas las que arrastré, fueron ellas dos. Después se apuntó Rosa Casanova, que era en ese entonces estudiante y muy activa, comprometida con la asociación de estudiantes de la escuela, y después se fueron montando otras personas, algunas mantuvieron alguna relación inicial con este grupo que se fue formando sin saber que se iba a formar, pero después Adriana, Marta y Rusé, junto conmigo, fuimos el inicio de este colectivo CONCIS. Hicimos juntas el segundo taller Casa Sin Género y fuimos construyendo lo que es esto. Esta presentación, esta primera parte que hago yo, es una que tenía lista del 2014 y me parece interesante también como contarlo desde que expliqué en ese momento en una charla en la Autónoma de Barcelona, porque, como también os conté, en el 2015, al entrar en política, primero Josep María, yo ya había anunciado que si José María entraba al gobierno de Barcelona, yo me retiraba de CONCIS para que CONCIS pudiéramos seguir trabajando, o sea, aunque yo no estuviera, es como CONCIS somos nosotras, pero si yo estaba en el grupo no podíamos trabajar para el gobierno en el que mi marido era concejal, ¿no? Aún así, más de una vez le echaron en cara que el colectivo CONCIS cobraba un trabajo del ayuntamiento, que ya habíamos hecho con todos los otros gobiernos trabajos, y le echaban en cara, creo que era un trabajo de 500 euros. ¡Wow! Y con eso se va a hacer millonarios. Pero imaginen si yo me hubiera quedado. Entonces, en el 2015, Adriana me acuerdo que me dijo, no, ya veremos no, porque si no, no vamos a trabajar. Y bueno, y como saben, Nuria Parlón me llamó para ir al ayuntamiento, con lo cual yo también no me quedé sin nada. Y entonces, en este momento, explicando esta constelación más desordenada, yo creo que algo que había ganado como un orden estructural que no tenía conmigo, porque yo no soy ordenada. Entonces, era como esta constelación que formaba CONCIS, ¿no? Donde decíamos que el centro es urbanismo y género, y que hacemos investigación, reivindicación, que es una parte más de compromiso político, ciudadano, de grupo y personal. Eso entendemos que es la parte que CONCIS hacía y sigue haciendo por convicción, no es trabajo remunerado, digamos, cooperación, consultorías, formación y participación. Creo que esto se ha llevado a más sitios, especialmente creo más desarrollo de planes, algún proyecto, o sea, ha ido más lejos, se han ampliado el campo de acción también, pero eso un poco era el panorama que teníamos hasta el 2014, ¿no? Después de conocernos en la Casa Sin Género, y empezar a formar un grupo entre estas becas que también comenté que fui presentando al Instituto Catalán de las Mujeres, al Instituto Catalán de las Donas. Hubo uno que fue el más cuantioso, que ya lo presenté como universidad y con la idea de poder hacer un grupo más de investigación, ¿no? Había pasado por uno más pequeñito de la vivienda y el de la historia de las mujeres en arquitectas en Cataluña, y este sí fue grande y creo que nos permitió casi 2 años de reunirnos, especialmente trabajábamos los sábados, nos dejaron un taller en el Instituto de las Mujeres, y entonces nos reuníamos ahí los sábados a leer, a buscar, ¿no? Porque la idea inicial del proyecto era hacer una web, una recomendación
recomendaciones, ¿no?, para implementar la perspectiva de género en el urbanismo, casi descubrir muchas cosas, y empezamos a ver que había mucho escrito. Entonces empezamos a hacer fichas bibliográficas. Bueno, las cosas están, ¿no? Hay cosas dichas, pero no habíamos llegado a ellas, ¿no? Y paralelamente hicimos también algo que creo que comenté y que volveré a comentar, los talleres con mujeres a través del Instituto Catalán de las Mujeres, ¿no? Eso vendrá después. Entonces, lo que terminamos haciendo es un tríptico, un folleto que se doblaba, ¿no?, que daban una cita alargada, en donde lo que explicábamos que era que para nosotras este urbanismo con perspectiva de género, y teníamos como este primer statement, este primer posición base, en donde decíamos y seguimos diciendo que el urbanismo no es neutro, que al conformar el espacio urbano se dan prioridades, se reflejan poderes y se visibilizan derechos. El género es una construcción cultural que asigna roles a cada sexo. Entendemos que la ciudad no ha de contribuir a perpetuar la división de tareas entre mujeres y hombres, entre el mundo de lo reproductivo y el de lo productivo. Porque en ese momento mucha gente también nos decía, bueno, pero si habláis de perspectiva de género, habláis de esto, reforzáis. No, como si no va al psicólogo y habla de cosas precisamente para visibilizarlas y para sanarlas y para aliviarlas, ¿no? Si no lo hablas, no existe. Pero había como, sí, hacéis como, insistís en dejar en el rol. La ciudad es nuestro espacio de socialización compartido, sin embargo las mujeres y su experiencia de vida no están presentes en su definición. El espacio público urbano o rural de gran ciudad o de pueblo ha sido proyectado, gestionado, articulado sin tener en cuenta deseos, necesidades y actividades diversas de las mujeres. En esta oportunidad, en este año y medio, 2 años que estuvimos trabajando, como pudimos remunerar la investigación a todas las que formábamos parte. Aquí hay un poco el grupo que en ese momento, y falta el Jordi. Pero bueno, este equipo, están en negra, continuamos siendo Cursis. Si bien en esta primera etapa ni Sara Ortiz ni Blanca Valdivia estaban, ¿no? Sí que estaban las otras personas que están señaladas allí. Y entonces lo que hablamos aquí, en estas, ¿cuáles eran? ¿Cómo podemos entender o qué tenemos que mirar o cómo tenemos que mirar la ciudad para aplicar la perspectiva de género? Y propusimos trabajar en estas variables, en donde en ese momento había como 4 variables específicas y 2 que son más transversales. Las específicas es el espacio público, el equipamiento, la movilidad y la vivienda, y las transversales, más la seguridad y participación. Voy a ir más rápido para que después ella. Entonces, hablábamos del espacio público, usamos mucho, digamos, esto lo íbamos haciendo mientras que leíamos y mientras que empezábamos a hacer estos talleres y empezábamos a recorrer barrios y pueblos acompañando la mirada de mujeres de estos lugares, ¿no? Entonces, este espacio público pensado para la equidad de género favorece la autonomía y la socialización de las personas, ya que ha sido pensado priorizando en su diseño y trazado las necesidades de mujeres y hombres. El reconocimiento de la importancia de la labor de las mujeres en la sociedad ha de ser visible en el espacio público, y uno de los mecanismos más inmediatos es el de nombrar los espacios públicos en femenino, ¿no? Y aquí aparece una pregunta, ¿no es el espacio público propicio para el encuentro? Y este primer folleto nos empezó a dar como una pista de una manera de trabajar que tanto sigo yo por mi cuenta, siguen ellas también, que es el hacer preguntas a las cosas, a los sitios, a los lugares, a las sensaciones, ¿no? Entonces, es ir observando la ciudad, hacer preguntas, fotografiando y luego revisando las fotografías y ver qué vemos aquí. También tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo para estos dibujos son de Marta sobre la foto, también es un mecanismo de trabajo que usamos mucho, ¿no? Sobre la realidad, hacer propuestas que a veces pueden ser mínimas, pero cambian totalmente bueno, cómo las personas se sienten, ¿no? Por ejemplo, este paso de peatones, donde en la mitad del paso de peatones tenemos esa gran rejilla para que el agua se vaya, un bastón se mete en ese agujero, entonces decíamos, no, la rejilla está en relación con los coches y que las personas puedan pasar bien por la esquina, ¿no? Bueno, estas son todas imágenes de este mismo trabajo para la ciudad de Gabá, que después saldrá el título. Bueno, está aquí las recomendaciones para la implementación de la perspectiva de género en el proyecto urbano, ¿no? Era como una primera incursión de ver cómo los diferentes momentos del proyecto urbano, de la planeación, puede aparecer esta perspectiva, ¿no? Muchas de estas cosas hoy
están siendo soluciones en muchas ciudades, en este momento no lo eran, ¿no? O sea, es decir, una plaza se comunica con una acera, ¿no? Como la que vemos aquí abajo a la izquierda, y es la prioridad de las personas que van a pie. Esto era raro en ese momento, no era lo que veíamos. Los equipamientos, también aquí consideramos que los equipamientos se amplían, ¿no? La oferta de equipamientos se amplía cuando la sociedad en la que se inscriben reconoce, asume y valora el trabajo de las mujeres derivado de los roles de género. No hay una lista de equipamientos, ¿no? Dependerá la sociedad en la que estemos y en realidad a medida que avanzamos en derechos aparecen nuevas necesidades. El espacio de los equipamientos necesita entretejerse en el espacio público de la ciudad con la máxima permeabilidad y flexibilizando su empleo para ampliar la utilización de los espacios. Por ejemplo, el ejemplo que está arriba, la foto superior, es un ejemplo fantástico, que es un ayuntamiento que está en el medio de un parque y que por las tardes el propio ayuntamiento, el propio espacio municipal sirve como espacios de aulas extraescolares, ¿no? Entonces a la tarde los ayuntamientos suelen estar cerrados, entonces parecía, y es un volumen de cristal, todo este que es el de espera y que sirve de ojos para la seguridad del parque. La distribución de los equipamientos en el territorio en relación a los usos y a las redes de movilidad garantiza mayor calidad de vida porque los convierte en estrategias para fomentar redes sociales, generar intercambio de servicios, posibilitar diferentes tiempos de uso, acercando el funcionamiento de estos espacios a la complejidad de la vida cotidiana, ¿no? Y otra vez las preguntas. La zona donde vivo cuenta con equipamientos y comercio variado y suficiente, ¿no? En equipamientos incluyamos el equipamiento que es un proyecto que viene desde la ciudad, ¿no? Desde el planeamiento, y los comercios que si bien cada quien pone lo que quiera, pero también forman parte de esta red de servicios cotidianos. La movilidad, la importancia de la oferta de la movilidad, de considerar el caminar parte de la movilidad, las bicicletas, la pirámide invertida de la movilidad, nuevamente ejemplos de Gabá, ¿no? Donde tenemos una calle que es prioridad peatonal y velocidad muy corta, pero no hay nada que indique a los coches que vayan despacio, solamente con un círculo pintado en el suelo no iba a ser suficiente, ¿no? Por eso la solución de subir los pasos de peatones, ¿no? O porque en una casa, en una ciudad, en un barrio que tiene aceras, banquetas muy estrechas, la parte de rampa del coche está en la acera, ¿por qué no está en la calle? ¿No? Pertenece a la estructura calle, no pertenece a la estructura acera, y sin embargo siempre vemos las rampas de los coches en las aceras que generan situaciones muchas veces peligrosas para poder seguir caminando. La vivienda, ¿no? También, esto también se cruza con el máster evidentemente, bueno, como los espacios construidos es una representación de los valores sociales que lo crean, una sociedad que reconozca la importancia de las tareas de cuidado del hogar y las personas generarán unos espacios adecuados para estas labores, partiendo de la base que no deben ser escondidas, sino una responsabilidad compartida. Tenemos que aprovechar los edificios de vivienda para generar espacios de relación entre vecinos, haciendo un uso compartido de servicios y construyendo espacios de tránsito entre lo privado y lo público. Es importante que en las plantas bajas se ofrezcan actividades variadas en relación directa con el espacio público, para favorecer la seguridad del mismo. Entonces también hay aquí unos que están en gris, ¿no? Las letritas en gris aquí arriba. Esto era que en el folleto aparecía una foto que sí cumplía con el espacio público, con equipamiento, con movilidad, con seguridad, con vivienda, y en este caso no cumplía ni con espacio público, porque esto no es un espacio público, es un paso, no cumplía con equipamientos, y encima no solo es un paso, sino que prohíbe jugar, no hay equipamiento, no hay servicios, y la vivienda es un muro ciego hacia este paso peatonal. La seguridad, siempre en este momento al menos la entendimos muy vinculada primero a la capacidad de autonomía de las mujeres, pero muy relacionada con todo lo demás. No es la seguridad por sí misma, sino que la seguridad como derivada de toda una serie de orden urbano que funciona correctamente, ¿no? Entonces situaciones donde, como esta de aquí también, esto es en Gabá, ¿no? Un camino un poco periférico de la ciudad, donde no hay ni acera, ni casi poca luz, y bueno, al menos una mínima acera, banqueta para que se pueda pasar, correcta iluminación a las banquetas y no solamente a la calle. Y la participación, ¿no? No es que sea lo último, sino que en realidad lo que es transversal y que todo debe empezar con, ya hemos hablado también, con la participación de las personas y en particular de las mujeres como expertas de los barrios en los que viven, ¿no? Y que, como también ya he dicho, en estos, ¿no? Aquí está el plano de Cataluña, en diferentes pueblos en donde hasta 2014
habíamos hecho talleres, seguro que ahora hay un montón más, porque este mes al menos hay como 10, o sea, ellas siguen haciendo muchísimas marchas y talleres, marchas exploratorias y marchas cotidianas, y aquí eran estas marchas con las mujeres, la experiencia de las mujeres en el entorno cotidiano. Ya empezamos a hablar de esto, la importancia de esta experiencia cotidiana, ¿no? Trabajar con planos, trabajar con recorridos, trabajar con ponerse de acuerdo entre las diferentes mujeres que compartían ese taller sobre cuáles eran las dificultades, las necesidades, las cosas que funcionaban, ¿no? Talleres que nos daban lo guardo, porque nos parecía imposible que esta señora, no sé, 6 horas arriba del coche, vivía en un suburbio, se supone que es un sitio donde se va a vivir para vivir mejor, y esta mujer se pasaba 6 horas arriba del coche. Media hora en la mañana un hijo, después al otro, salir a trabajar, ella salir a trabajar, buscar a un hijo, llevar la música, volver al trabajo, salir al trabajo, ir a buscar al otro, llevarlo al fútbol, volver, y hacíamos las cuentas. Y si eso lo comparábamos con las estadísticas de uso del tiempo que nos daba Cataluña, esta mujer, bueno, no sé cómo hacía, es como imposible, no da tiempo. Pero entonces vas reflexionando sobre las vidas reales, ¿no? Otros tipos de talleres, también recuperando la memoria, en este caso en una ciudad que tiene lavaderos y una historia del agua, las fuentes y todo, recuperar esta historia desde la experiencia de las mujeres, talleres para pensar en caminos escolares, en este caso con niños y con niñas, entonces viendo y también aprendiendo y haciendo una búsqueda de cómo contar todo esto en planos, ¿no? O sea, aquí habéis visto diferentes en los otros más planos del momento, pero en este caso es intentar hacer un plano urbano donde explique calidades, donde explique problemas, donde explique qué está bien, ¿no? Cómo contamos todo esto en el idioma que solemos usar arquitectas, arquitectos, urbanistas, para contar estas otras cosas, ¿no? Otro taller que fue muy grande en Cocos para la ley de barrios, también trabajado en estas diferentes variables. Un taller también para la ley de barrios. No sé si te lo he dicho ya, pero el PUNSIS se debe a que en el 2004 la ley de barrios en Cataluña, que es una ley de rehabilitación barrial, que había cada ayuntamiento, cada ciudad que presentaba un proyecto tenía que cumplir con 8 parámetros de proyectos, tenía que presentar proyectos en 8 variables, ¿no? Desde mejora de las viviendas, nuevos equipamientos, lo que fuera. El punto 6 de esa ley hablaba de incorporar la experiencia, la perspectiva, la equidad de género en el uso de los espacios y los equipamientos. Entonces la primera ley en la que aparece, la ley urbanística en la que aparece en género, estamos en el 2004, la ley de igualdad nacional salió en el 2007, o sea, realmente fue una ley muy precursora y que permitió que tuviéramos estos trabajos y que se visibilizara la cuestión del género, ¿no? Entonces aquí también otro caso de cómo representar, en este caso es una diagnosis de un parque, cómo representar lo que había salido en los talleres, no a partir de lo que dicen, de lo que pueden dibujar las mujeres en los planos, de unas reuniones en una sala y con una pizarra y viendo qué, y luego una propuesta de distribución, de organización espacial de la plaza para que los arquitectos que participaran en el concurso respondieran a esta lectura que habían hecho las mujeres de la plaza y lo que proponían que podía pasar, ¿no? Entonces ellas proponían mucho más tierra, mucho más árboles, un espacio comercial ligado a un eje turístico que pasaba por el borde de la ciudad, del barrio, pero que no entraba en el barrio. Aquí había un problema con los skaters en esta zona superior, pasarlos a esta zona dura y dejar toda esta zona más de juego infantil, girar unos bancos, sacar un muro que había aquí, bueno, una serie de cuestiones que se habían detectado aquí que eran problemas, ¿no? Vimos en rojo los problemas, en naranja también problemas, en verde lo que estaba bien, y aquí vemos los skaters que se atraviesan por todos los lugares, ¿no? Y a pesar de poder haber hecho esta diagonal que comunicaba una parte muy poblada del barrio con el metro, pues no se podía hacer. Entonces, esto es lo que propone de alguna manera en las propuestas de las mujeres. Esto también esta observación, ¿no? Y cómo trabajar con las imágenes y con los fotomontajes y con los dibujos fantásticos de Marta, ¿no? De dar vida a estos lugares que son páramos y que tendrían todas las posibilidades para hacerlo, ¿no? La entrada a un polideportivo en una ciudad, falta una ventana, hay que poner una ventana, hay que poner equipamientos que se puedan poner las bicicletas, que puedan jugar las niñas y niñas, por tanto algún
murete de protección, etc., ¿no? Entonces, este es un sistema que nos ha funcionado mucho para señalar y para proponer. En el mientras tanto, Adriana Cecoletto comienza a hacer su maestría y luego su doctorado en un departamento de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, en el Centro de Políticas de Suelo y Valoración, a trabajar con Pilar García Almiral y también con Blanca Valdivia, que estaba trabajando ya en ese, que es socióloga que venía de Madrid y estaba en este departamento. De alguna manera, las 6 que terminamos conformando COMSIC, cuando yo salgo, hacíamos como 3 duplas, nosotras 2, las matronas del caso, las abuelas del grupo, Las viejas. Adriana y Blanca, que habían coincidido en este trabajo y trabajaron muchísimo juntos y se complementaron mucho, y Sara y Rusé, también más parejas en edad, y también luego han tenido hijas más o menos al mismo tiempo, bueno, como que se dio como natural, orgánicamente, no sé, naturalmente no, pero orgánicamente un poco estas duplas de trabajo y de amistad, no, porque somos amigas todas, pero más duplas de trabajo. Entonces Adriana empezó a trabajar para diferentes trabajos de investigación dirigidos por Pilar García Almiral, con quien también yo dirigí las tesis de Adriana y la de Blanca. Pilar García Almiral es la primera catedrática de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, es una catedrática que se dedica a política de suelo, evaluación del suelo, GIS, etc. Y siempre también reconoce mucho cómo les sirvió a ella misma esta proximidad a Adriana, Blanca y a mí, para empezarse a dar cuenta, ¿no?, también eso, de lo que es sufrir el ninguneo de género en la estructura universitaria, ¿no?, donde a ella, que es una persona súper trabajadora y súper capaz y súper generosa, pero se la dejaba siempre de lado, ¿no? Siempre, ay, qué pesada, Pilar, sí, no como esto. Y bueno, y de hecho cuando ella tuvo su, me acuerdo, venía caminando para la Gender Cueva, que era la oficina que teníamos, y habló con ella, que estaba en su prueba de catedrática, y precisamente me decía, bueno, que se había suspendido porque no había ido y nada, pero que ya le habían criticado al inicio que ella hablara en plural, que ella hablara en una defensa de cátedra en plural, porque nosotros hacemos, decía, un catedrático habla en singular, ¿no? No existe lo colectivo. Dice, ¿cómo no existe lo colectivo? Si no hay lo colectivo, no. Pero los 7 señoros que le decían a ella que no empezó de hablar de plural no era muy de catedrática, igual no se la daban la cátedra. O sea, se la dieron, no se la ganó, no se la dieron, se la ganó. Entonces, bueno, estas investigaciones de Adriana, de ver cómo incorporar metodologías cualitativas que salían un poco de las necesidades que veíamos también en el grupo trabajando, de cómo era difícil. Si no cuantificas, si no mides, parece que no tiene validez, ¿no? Al final sabemos que las mediciones también, todo depende desde dónde, que elijamos medir y qué herramientas tengamos. Entonces, bueno, entonces el empeño de Adriana fue puesto en construir unas metodologías de medición desde la calidad urbana, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las metodologías que ya fue usando para hacer levantamiento, para medir, para contabilizar, diferentes fichas que ella trabajó. Luego, como también comenté, en el máster del Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI estaba el taller de urbanismo participativo, que era un taller que llevaba al colectivo COMSIC y en donde era la base para los proyectos, las decisiones proyectuales posteriores. Y luego de estas experiencias entre el tríptico, las experiencias con las mujeres, estos trabajos un poco más aplicados, que serían estos concretos para la ley de barrios, construimos este DUC que se llama Diagnosis de Urbanismo y Género, que es un checklist, una lista de preguntas en las 6 variables que he comentado antes. Este es un recorrido que hizo Marta en Zaragoza, en el segundo Congreso Nacional de Hombres por la Igualdad, que nos llamaron y Marta fue a hacer el recorrido. Y entonces este recorrido, que es algo parecido a lo que pensamos y queremos hacer el viernes, es determinar con las personas que vienen al taller qué sitios podemos mirar, ya sea porque se da alguna confusión o porque hay algo que funciona, algo que no funciona, porque no está la parada del bus, lo que fuera, hacer ese recorrido pactado con el grupo y salir a recorrer y salir a poner en relación, en este caso, algunas de las variables que estaban en este DUC, ¿no? en esta diagnosis con urbanismo en género, ¿no? Entonces, los tiempos de los semáforos, se puede caminar, se puede cruzar una calle con una silla de ruedas, o las paradas y estaciones de transporte sí son visibles, están resguardadas contra la inclemencia del tiempo, que se van a parecer cuestiones que tienen que ver con la movilidad, pero también con la seguridad.
o un mercado, bueno, íbamos viendo diferentes lugares y haciéndole preguntas para poder hacer una diagnosis, ¿no? Un espacio de juego infantil cuenta con espacio para diferentes edades, los elementos que recuerdan la memoria representan y recuerdan la memoria de la gente del barrio, o son grandes historias en las cuales la gente normal no ha formado parte, ¿no? Se evitan, ¿no?, los muros o arbustos altos que aunque sea vegetal y pueda parecer muy bonita, generan una no visibilidad de un lado a otro. Alrededor del fórum también hubo alguna foto en alguna de las sesiones, ¿no? Un recorrido también, lo mismo, preguntas, haciendo, bueno, cómo deberías pasar, ¿no? Deberías saltar, no todo el mundo puede saltar, qué pasa cuando hay obras, ¿no? Porque estoy haciendo unas obras, qué pasa cuando hay obras con el cruce de las personas, qué pasa cuando una persona va en silla de ruedas y tiene que cruzar todo este descampado casi que es, ¿no? Y aparte, también hace unos años empezó como una especie de moda o criterio técnico que los pasos de peatones sean estos cuadraditos en lugar de ser franjas, porque las franjas cuando llueve se resbalan las motos, pero resulta que cuando esto es solo unos cuadraditos, también la visibilidad del paseado de los peatones de un coche es casi inexistente, ¿no? Entonces otra vez, ¿a quién ponemos? No quiero que se caigan las motos, pero que vayan más despacio si llueve, ¿no? Pero... Y luego, en particular, con Marta hicimos 2 trabajos que fueron para mí súper importantes y súper movilizantes. No están en orden, el primero es el de la derecha y el segundo el de la izquierda. El primero es el espacio de las prisiones para mujeres, que lo comenté y alguien, creo que el primer día lo comenté y alguien dijo, bueno, no tendría que haber prisiones para nadie, bueno, sí, eso sería otra discusión, pero nos tocó, también me pidieron que lo hiciera, pero me dijeron, pero no vayas sola a las prisiones, ve con alguien. ¿Quién? Marta. Y fuimos a 2 prisiones, 3 días, y otras 2 reuniones las tuvimos fuera con las mujeres que estaban ¿cómo se llama? Como la última etapa, que salen de día, pero duermen en 3er grado, que salen de día, pero vuelven a dormir a la cárcel. Bueno, fue muy interesante, muy revelador, muy impresionante, ¿no? Llegamos el primer día a Bat-Ras, que es, una cárcel fuera de Barcelona, a Brians, y no que se te van cerrando las puertas detrás, el olor de la cárcel es particular también. Llegamos al pabellón de las mujeres, que era uno de los pabellones que se habían hecho en la cárcel, el último, en una cárcel que era de hombres, y llegamos a una sala donde nos esperaban 20 mujeres, más o menos serían. Y era como, sí, no de aquí, porque aquí somos hasta muy homogéneas. Fuéramos a una plaza y agarramos 20 personas, 20 mujeres. Era una representación totalmente de la sociedad, no era que son todas de estas o todos de aquello, todas. Y eso fue muy fuerte, ¿no? Ver mujeres como nosotras, que por lo que fuera, un día cayeron ahí, inmigrantes, también como nosotras, en otras circunstancias, mujeres racializadas, gitanas, profesionales, era eso fue muy impresionante, ¿no? Y también el ejercicio que hacíamos aquí era cómo pensar la cárcel, que sea mejor, cómo hacer mejor la cárcel, ¿no? Es horrible. Entonces en la Casa Sin Género teníamos un relato que te marca, una fantasía guiada le llamamos, que es muy poético, muy bonito, y aquí lo teníamos que hacer también, lo queríamos hacer, pero teniendo el cuidado de no hablar de la afuera, de no hablar de la libertad, de no cómo hablar sin estar hablando que era algo que es imposible, ¿no? Entonces Marta lo adoptó y quedó súper bien. Y después hicimos, el otro trabajo es una evaluación del sistema público de Cataluña de atención a las mujeres que han sufrido violencia machista, que había unas 11 o 12 casas, bueno, 12 casas más los servicios de primera atención. Entonces era analizar los espacios, hablar con trabajadoras, trabajadores y ver qué propuestas arquitectónicas se podían hacer para mejorarlos, ¿no? Tanto la satisfacción, el bienestar, la seguridad. Y yo siempre me acuerdo de una, que creo que era la de Lleida, que fuiste tú y volviste diciendo, es peor que la cárcel, ¿no? O sea, habíamos estado en una cárcel de mujeres con sus hijos e hijas, era un espacio que ya es durísimo, pero estando ahí dentro, las habitaciones eran muy grandes, podían estar totalmente personalizadas, tenían los juguetes de los niños y niñas, había la cocina donde le podían preparar algo de comer si querían. Dentro de esa prisión había ese espacio, era más libre. En este lugar era un espacio blanco, no podían tener ni nada en las paredes, tenían un horario súper restricto, no eran como castigadas ellas, estaban ahí para mejorarse
Yo me acuerdo que Marta volvió diciendo, es peor que la cárcel como tienen a las mujeres en este lugar. Y una de las últimas cosas que empezamos a hacer juntas y que continuamos son los recorridos Jane Jacobs. Desde el año 2011 empezamos a hacer los recorridos Jane Jacobs en Barcelona. Empezamos por nuestro barrio, donde estaba el estudio, que es Santa Catalina, luego fuimos a Nou Barris, entonces al principio también estos mapitas son de Marta, estos dibujitos preciosos. Hacemos unas camisetas, ¿no? Porque me empeñaba en tener camisetas, después ya no hicimos más. Pero hicimos varios recorridos, entonces estos son 4 mapas de 4 recorridos, la imitación al de Sanz, que es este de aquí. Este es el recorrido en la mina, en el año 2015, que también aquí vino mucha gente porque es un barrio muy estigmatizado de la ciudad y mucha gente no se anima a ir sola, entonces era una oportunidad que lo hicimos en compañía de José María Monferrer, que es un ex cura que siempre ha vivido en este barrio desde que se creó, un cura de teología de la liberación y educador, una persona increíble, y él nos llevó a caminar por el barrio. Fundamentalmente nos fuimos encontrando con gente porque el recorrido de Jane Jacobs, como lo organiza el colectivo Consis, es contactar con alguna asociación, con algún grupo, con grupos del barrio y con esos grupos preparar el recorrido. En realidad Consis es una dinamizadora de esto, no es activa. La idea no es que Consis vaya a hablar de nada en este recorrido, sino que vaya a favorecer que las gentes hablen. La gente del sitio, la gente que viene de visita y que ha ido alguna vez, es un poco el papel del colectivo en estos recorridos. Bueno, sí, porque los recorridos de Jane Jacobs están planteados para generar conocimiento, intercambiar conocimientos de los lugares donde vives, que tienes al lado y no saben cómo funciona el barrio que está al costado. Entonces, el trabajo que hacemos nosotras es contactar con las entidades, contactar con las personas que quieren explicar qué pasa en ese barrio, y movemos mucho la difusión para que venga gente de todos lados y se generen realmente intercambios. Es la finalidad del recorrido, no es otro, pero es muy valioso este recorrido, bueno, ese objetivo, porque realmente vivimos en islas y muchas veces lo que pasa al lado no tienes idea de por qué no podemos decir que las calles de la Ciudad de México son tal o las calles de Barcelona son tal, porque esas calles están llenas de vida y son diferentes según los barrios por donde te mueves. Y de la misma manera, cómo te relacionas con el transporte público, con una plaza, con un equipamiento, hay vida distinta. Y es como, bueno, pienso que es lo que es muy interesante de esos recorridos. Son recorridos de unas 2 horas, no más. Bueno, aquí vemos otro que hicimos en un barrio, La Marina, ¿no? Que es al lado del puerto, en la montaña de Montjuïc, La Verneda, en San Martín. Aquí me paran de Viver, otra foto, en el cartel. En Gracia, el año 21, el año 20, evidentemente no lo hicimos. Se hace siempre en mayo, el primer fin de semana de mayo, que es cuando Jane Jacobs nació. Entonces hace ese fin de semana, que coincide en general con mi cumpleaños, entonces para mí es un festejo fantástico. Raval fue el año 22 y el último, Forpien, también estuvo muy interesante. Otra, también Marta incidirá sobre esto, una cosa que desde el principio, como primero fue ese pequeño folleto, tuvimos como mucha voluntad y muy claro que teníamos que recoger lo que trabajábamos para poderlo divulgar y difundir y poner al alcance de todas las personas ese conocimiento. El primer trabajo fue Dones Treballant, Mujeres Trabajando, que está en castellano, en inglés y en catalán, y la idea era devolverle a todas esas mujeres con las que habíamos hecho 100 talleres las metodologías y un manual fácil para que ellas mismas pudieran, cualquier grupo de mujeres pudiera organizarse y organizar sus propios recorridos, sus propias evaluaciones, diagnósticos, etc. Entonces estos son los 3 que se publicaron mientras yo estaba, que participé, ¿no?
entornos habitables, que surge también de un trabajo hecho en Cali, en Colombia. Se publicó más tarde, pero nosotros los tres en los que participamos más directamente. Espacios para la vida cotidiana, el segundo es la tesis de Adriana Chocleto, transformada también en este manual que nos puede ayudar a medir la calidad urbana, y desde el 2015, ahora Marta después volverá a hablar sobre ello, han hecho todas estas guías y más que están en camino, ¿no? Este fue la despedida en la Gentercueva, ¿no? Ese era el estudio. Le decíamos la Gentercueva porque era como un bajo medieval con unas bóvedas, y era nuestro espacio, nuestro refugio. Y la verdad que servía bastante bien de refugio, pero ahora no lo tenemos más. Cuando Punsi cumplió 10 años, que hicimos una fiesta, yo ya estaba en el ayuntamiento, hicimos una fiesta en el casal del barrio en el que estábamos. Francesco López, también mi otro gran amigo desde que vivo desde el inicio en Barcelona, y en esos primeros años era el diseñador que hacía los diseños de todo lo que teníamos, y nos hizo estas casitas para festejar nuestro cumpleaños. Y este es Punsis actualmente, las 5 componentes que ya estaban antes y 3 nuevas integrantes que ahora Marta explicará qué es lo que han estado haciendo desde 2015 hasta ahora. Bueno, a ver qué nota me pones. Vale, yo voy a intentar explicar, una trayectoria. Puedes comenzarla haciendo memoria de muy atrás y llegar hasta el día de hoy, o puedes del día de hoy ir hacia atrás hasta encontrarte en un punto. Tuve como muchas dudas de cómo estaría mejor, pero me parece que lo que me es más fácil es hablar de qué es lo que estamos haciendo ahora en Punsis, con qué conceptos estamos trabajando, e irnos un poquito hacia atrás hasta encontrarnos también con estos trabajos que ha expuesto Zaida. Actualmente somos una cooperativa de arquitectas, urbanistas, sociólogas, hay una educadora. Nos encantaría que muchas más disciplinas estuvieran representadas. Realmente lo que hemos ido ganando en el tiempo es poder tener esos nexos con otras disciplinas. Creemos que, eso ya lo entendíamos como fundamental, y hoy no podemos trabajar sin ello. Trabajamos desde una perspectiva feminista interseccional, que es sobre todo, ya hago hincapié en ese interseccional, porque es lo que ha permitido deshacer ese neutro del que habló Zaida hace un rato, ese neutro de las personas, ¿no? De esa masa para la que habitualmente trabajamos. Es desde donde hemos estado aprendiendo a que ese neutro, si lo trabajamos de una manera interseccional, estamos reconociendo que incluso las mujeres no somos un conjunto homogéneo, sino que hay muchas características que nos atraviesan y que es necesario entenderlas para planificar, para decidir cómo son los lugares donde vivimos. Por otro lado, con esta participación y acción comunitaria, que es fundamental, porque es aquella otra categoría, ¿no?, que atraviesa las demás, que son como muy físicas, y que nos permite aproximarnos a los lugares, y en este sentido hablar mucho de contexto. Seguramente muchos de los ejemplos y de las cosas que voy a enseñar están en relación con los lugares donde trabajamos. Creemos que esta perspectiva se puede trabajar en cualquier lugar, pero que es muy importante vincularla a los contextos donde trabajamos, porque al final hablar de género es también hablar de unas cualidades
que están definidas social y culturalmente, y eso es muy importante en los contextos, ¿no? Que no solo como manera relacional, sino también con lo que al final es la producción física de donde pasa la vida que tenemos. Hablamos y nos referimos a ecofeministas por situarnos en todas las aportaciones que están haciendo, que se están haciendo desde muchos ángulos, desde muchas temáticas, y que básicamente nos interpelan a pensar el mundo en el que estamos queriendo transformar ahora, ¿no? Si nos situamos en esas crisis de los cuidados y esa crisis energética, o sea, es importantísimo podernos situar ahí. Y como cooperativa, que somos de trabajo, creemos que hacemos una contribución también a una economía social y solidaria, ¿no? Desde el 2005 estamos repensando las formas como realmente podemos hacer aportaciones para transformar los lugares donde vivimos. Podría ser el listado que ya desde 2004 estaba en aquel primer gráfico que hicimos Aida, pero hay muchísimos ámbitos en los que este trabajo ha ido encontrando caminos, y eso es lo que me gustaría dejar como aportación con esta presentación, ¿no? Hemos recogido muchos de estos conceptos. La primera parte intentaré hacer un poquito de conceptos de lo que estamos trabajando para luego enseñar cómo se van poniendo en los trabajos que hacemos, y esos conceptos están recogidos en este libro de urbanismo feminista, donde los objetivos principales pues es este primero de poner la vida en el centro, ¿no? Poner la vida en el centro de las decisiones urbanas, y para ello es muy importante hablar del concepto de vida que entendemos por vida cotidiana. El segundo sería la seguridad, vivir en espacios y ciudades seguras, también muy importante de qué seguridad estamos hablando. Y el tercero hace alusión a la participación, que volvemos a decir, es necesario entender las personas que viven en los contextos en los que trabajamos. Decía que el concepto de vida cotidiana es muy importante, está basado en el trabajo de Hannah Arendt, que explicaba que vida cotidiana son esos 4 tipos de trabajos que hacemos, ¿no? El que reconocemos muy fácilmente, ese trabajo productivo, que tenemos una remuneración, toda la gente sabe qué trabajo es. El que reconocemos menos es ese trabajo reproductivo, ese que hacemos cotidianamente, pero que no está contado, que forma parte de la vida que tenemos y que tiene que ver con cuidar de otras personas. El trabajo propio, que tiene que ver con las aspiraciones, con el desarrollo personal, y el comunitario, que lo estamos haciendo siempre y no es muy visible, ¿no? El ejemplo que ponía Zaida de los recorridos Jane Jacobs hacen alusión a ese construir comunitario, porque al final los espacios donde vivimos no son nada sin la vida que tenemos en ellos, en cómo nos relacionamos en ellos. Y desgraciadamente, esas esferas de la vida que tenemos no están en equilibrio. No están en equilibrio en un sistema capitalista como en el que vivimos, donde lo productivo salta y no nos deja ver que deberíamos tender a encontrar equilibrio entre esas 4 esferas. Es entonces muy importante aprender, o hemos estado aprendiendo nosotras, a describir
¿De qué cotidianidad queremos hablar? ¿Qué es hablar de cotidianidad? ¿Por qué nos interesa la movilidad? ¿Por qué nos interesa cómo está estructurada la vida en los barrios? ¿Qué pasa con los lugares que son comunes, con las cosas que articulan, cómo se relacionan, a qué distancias están? ¿Tenemos oportunidad de usarlas o no? Hablar de todo esto es hablar de vida cotidiana. ¿Qué oportunidades tenemos de desarrollar la vida en los entornos que vivimos? Y el otro concepto que ha trabajado mucho Blanca Valdivia en su tesis, que tiene que ver con la ciudad cuidadora y que pone en primer plano lo reproductivo, aquellos trabajos que decía que están muy invisibilizados y que habla de cómo una ciudad cuidadora te cuida del entorno, te permite cuidar y cuidar a otras personas y te permite cuidarte. O sea, eso es fundamental también como concepto. La seguridad desde una perspectiva feminista la definimos como la autonomía y la libertad para vivir en los espacios públicos. La percepción de seguridad condiciona la movilidad de las personas y muy especialmente la de las mujeres. Moverse no es una opción, es en los sistemas, en la manera como nos organizamos, como están organizadas las ciudades, los lugares para vivir. Moverse es obligatorio. Carmen Miralles es una geógrafa catalana que lleva mucho tiempo dando visibilidad a esta movilidad, igual que a la movilidad activa, poner nombre a moverse a pie, contar qué es moverse a pie, si queremos ir a ciudades que sean más sostenibles, si queremos ir a una reducción del uso de los combustibles, tenemos que hablar de la movilidad activa y sostenible, tenemos que hablar de ir andando, de ir en bicicleta, y esto habla de qué ciudad es en la que queremos vivir, ¿no? Esa seguridad la hemos trabajado mucho a partir de las mujeres canadienses que en los años 80-90 hicieron un estudio muy importante sobre qué cualidades, qué principios pueden ayudar a definir, a mejorar la percepción de inseguridad de las mujeres. Y esto es muy importante porque es necesario hablar de la percepción de seguridad. La seguridad solo con relación a los delitos que están tipificados habla en una parte pequeña de por qué las mujeres nos sentimos con inseguridad en los espacios públicos, porque es que además social y culturalmente hemos tenido una educación que siempre te condiciona, porque si eres mujer has de tener más cuidado, niña no salgas sola, vuelve acompañada. Hablar de percepción de inseguridad, remover todo lo que tiene que ver con esto, nos ayuda a visibilizar y a reconocer que es importante valorarla, y es importante valorarla porque es importante saber dónde pones una parada de autobús, es importante saber por qué los transportes han de atender esa percepción de inseguridad. Los transportes se han estado dando cuenta que es importante porque más del 60% de las personas usuarias son mujeres, porque tenemos también menos acceso, menos uso del coche privado, y esto hace que sea importante pensar en esa condición. Digamos que a través del trabajo que durante estos 17 años venimos haciendo es cargándonos de argumentos para entender de la importancia que tiene poder poner en primer plano lo que no hemos estado contando para hacer el urbanismo que tenemos actualmente. No estamos haciendo ciudades solo para mujeres, o sea, estamos visibilizando qué es lo que nos hemos dejado
qué es lo que nos dejamos de contar, qué es lo que dejamos de atender para poder conseguir transformaciones más próximas a las necesidades de las personas. La participación comunitaria esencial, ¿no? Es transversal, es la base del conocimiento, dentro de las metodologías que utilizamos es esencial porque nos aporta un conocimiento que viene de la experiencia y, como os decía antes, también el concepto de interseccionalidad que lo que nos aporta es poder entender las diferentes características que nos atraviesan, que nos pueden ayudar a conseguir atender de mejor manera las diferencias de las personas. Estábamos pues ubicadas en esta misma diapositiva, ¿no? Que en un inicio para Pursis fue como muy querer entender la estructura de las ciudades donde vivimos a partir de esas 4 categorías que eran como muy físicas y las otras 2 muy transversales, la participación y la seguridad. Pero con el tiempo no solo han aumentado esas categorías, sino que ya decididamente hemos entendido que hay que situarse en la complejidad. O sea, es importante, a partir de esos cajones que habitualmente en los ayuntamientos, en la administración, están divididos, y entonces hay unos que trabajan la movilidad, hay otros el espacio público, hay otros el mantenimiento, y al final la única manera de entenderlo como espacio de relación es poder transversalizar el conocimiento de esas categorías para aproximarnos a lo que hasta ahora hemos podido hacer mayoritariamente, que es definir programas de necesidades de un proyecto urbano, de una transformación. Al hablar de programa de necesidades, es deshacer también determinados estándares. Por ejemplo, cuando hemos hecho trabajos sobre vivienda, que se partía de una tipología de familia, papá, mamá, 2 hijos, no es más esta tipología. Vivimos de muchas maneras y en muchas agrupaciones posibles y no podemos estar haciendo distribuciones de vivienda para este núcleo de familia. De la misma manera, es poder deshacer estos estándares. Y como decía Zaida, desde un principio sí que hemos querido que la producción sea un conocimiento abierto, o sea que está disponible en la web. Hemos aprendido de muchísimas mujeres que desde hace mucho tiempo vienen elaborándolo, y lo que hacemos es intentar recogerlo, ponerlo en estas guías para que crezcan, para que pasar la posta, porque hay mucho por hacer, y creo que eso es muy importante. En lo que les decía antes de explicar una trayectoria, pues sí que he ido a los años, ¿no? Como sí, a partir de haber decidido convertirnos en una cooperativa de trabajo, esto vino a más. O sea, durante los 10 primeros años, pues trabajábamos de muchas cosas cada una, porque no teníamos exactamente un solo trabajo estable, y no fue fácil, pero empeñadas, porque estábamos como convencidas que era importante hacer este trabajo, y porque también Zaida desde la academia, y se abrían espacios por aquí, cosas para hacer allí, nada muy concreto, pero
había una nube de trabajo que veíamos que era posible y eso se ha ido consolidando y entonces hay el rastro de todas estas guías, de todas estas publicaciones, que yo creo que lo que es importante es los caminos que han estado abriendo, ¿no? Yo quisiera resaltar 3 momentos de trabajos, porque no hemos estado, ninguna de nosotras, bueno, cuando Zaida estaba había una pata en la academia, siempre decíamos, pero nosotras, las demás, no, o sea, eventualmente sí, hacemos cursos, hacemos, y no yo porque soy la menos maestra, la menos, nunca he estado como para ello, pero mis compañeras lo hacen mucho y muy bien, y han estado produciendo tesis doctorales. O sea, la Sara Ortiz ha hecho trabajo sobre nocturnas, el producto final es ese Nocturnas, es un trabajo muy interesante sobre las mujeres que trabajan de noche. Es un trabajo que sacó a la luz un montón de condiciones y características que era importante tener en cuenta, o el trabajo de Blanca sobre la ciudad cuidadora, o el trabajo de Adriana, que ya explicó Zaida, sobre indicadores para hablar de condiciones de calidad de vida. Era simplemente volver al punto inicial, ¿no?, de todo lo que habéis estado mirando hasta la Casa Sin Género, que es ese primer trabajo en 2004, es ese punto inicial del punto 6 que nos llamamos, de ese punto 6 de la Ley de Barrios, la equidad de género en el uso de los equipamientos y los espacios públicos, que cuando llegó a las mesas de los ayuntamientos, y esto que es, le ponemos un dinero para que las mujeres se reúnan y hagan actividades, pero esa ley de 2004, mientras funcionó entre 2004 y 2011, hizo un cambio muy importante en la forma como se fue aplicando, porque si bien en un principio era eso, unos dineros para mejorar el sitio donde se reunían, al final han sido proyectos de mejoras de barrio que mejoran la movilidad, mejoran la iluminación, mejoran los espacios de relación, los parques infantiles, un equipamiento, un reconocimiento diferente de las mujeres en el espacio público, un nombrar en femenino, un poner nombre a las calles que están llenas de nombres en masculino. Bueno, aquí se usa mucho de esa manera. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es simplemente como ir muy rápido, no sé cómo. Vale, pues voy a ir un poquito más rápido ejemplificando qué es lo que algunas de estas guías que hemos estado haciendo, qué caminos han abierto, ¿no? El de espacios para la vida cotidiana, con aquellos indicadores de calidad de vida, ha permitido sobre todo hacer trabajos en planificación, ¿no? Como este que está expuesto aquí es el Plan Estratégico Urbano con Perspectiva de Género y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Mediona, un pueblo muy pequeño, a 1 hora y media de Barcelona, pero es de los últimos que hizo aplicación de la Ley de Barrio y en el que se consiguió pacificar su calle principal. Esa es una gran aportación y pocos han tenido la oportunidad de llegar realmente a construirse como este, porque nos encargaron el plan estratégico, pero nos encargaron también conseguir los equipos para que lo realizaran. Las compañeras de Coalsari se encargaron de hacer una parte del trabajo y bueno, que ha sido como interesante el desarrollo de proyectos como ese,
o como este plan de acción para ordenación urbana en el Ayuntamiento de Reus, que lo que hace es incidir en apuntes que benefician la cotidianidad de las mujeres, de muchos tipos, o sea, desde cuestiones de cura, pero también de movilidad, pero también de apropiación de espacios públicos en algunos barrios con más conflictividad. Este era el que explicaba, pasando a este otro grupo, venimos de la guía de indicadores y pasamos a este grupo de guías, que es el de entornos habitables, que viene de un trabajo de cooperación en el que tuvimos oportunidad de hacer una participación en Cali, Colombia. Está el trabajo de Nocturnas de Sara, o que es una guía pequeñita para trabajar también la percepción de inseguridad en el Salvador. Este fue el Salvador. No sé cuál es el que he puesto aquí. Y este grupo de guías nos ha llevado a una serie de trabajos en el ámbito de la seguridad que para nosotras son muy importantes en el desarrollo de las metodologías, ¿no? Por ejemplo, en este de Nocturnas, Sara hizo desde entrevistas, acompañar a las mujeres en los medios de movilidad que utilizaban, se hicieron marchas exploratorias, construyeron con ellas un vídeo para transmitir qué es lo que pasa en la noche, ¿no?, de todas estas trabajadoras, que además eran de ámbitos muy diferentes, desde trabajo de hospital, aeropuerto, prostitución, empresas, ¿no? Y entender que la noche no es un espacio donde todo se para, que hay vida y hay muchísimas mujeres que trabajan de noche y que las condiciones no son que se ha de trabajar mucho para conseguir una equidad en el uso de todas las cuestiones públicas, ¿no? Pero también trabajos más pequeños y de diagnosis, como muy cerca de donde trabajamos, que era hacer un diagnóstico de toda esta plaza en el Pou de la Figuera de Ciutat Bella, con esos 6 principios de seguridad que propone las canadienses y que nosotros venimos trabajando como cualidades que hablan de la visibilidad, la señalización, la vigilancia informal, el que estén equipados, el que sean espacios vitales, el que sean espacios comunitarios, y entender esas cualidades para poder describir después desde cómo vivimos qué es lo que afecta realmente la percepción de inseguridad. Y según el lugar donde lo hacemos, el resultado es muy distinto. Nos ha permitido sistematizar muchas, por ejemplo, en este caso, marchas exploratorias, ¿no? Habíamos hecho, esto es el resultado de 44 marchas hechas en 2 años, creo, y con una subvención pudimos hacer esta sistematización para explicar qué es lo que puede resultar de aplicar esos 6 principios y distinguir entre para qué se utilizan las metodologías, ¿no? Una marcha exploratoria en términos de seguridad para nosotras es una herramienta que debe utilizarse solo por mujeres, porque las canadienses son quienes han descrito esta metodología y proponen crear un clima de confidencialidad. No hablamos igual cuando hay un grupo mixto o cuando hay un grupo de mujeres, y en este caso hablar de seguridad es muy importante que las mujeres tengan su espacio. Hacemos recorridos de reconocimiento que son de otro tipo y que van más a categorías de
movilidad, equipamientos, espacio público, si los hacemos mixtos, pero los resultados son muy diferentes. Bueno, creo que es importante aprender y definir con qué metodologías trabajas. Las guías sobre movilidad, diferentes oportunidades que hemos tenido, estos dibujos están dentro de esta guía de movilidad que se hizo para Buenos Aires, que fue un encargo de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, y en el que se ponían en práctica y se describían esos principios, ¿no? Cada uno de estos dibujos describe, por ejemplo, no sé, el de arriba a la derecha son temas de señalización, algunos de cómo equipar, de cómo atender ese paso a desnivel, de cómo dar vitalidad a ese paso a desnivel. ¿Qué pasa si hacemos pasar un carril bici, si mejoramos la visibilidad, si hay alguna venta o información en ese paso a desnivel? O sea, ¿qué pasa con qué elementos se pueden transformar todas estas diagnosis que hemos ido recogiendo de en qué cosas se basa se puede describir desde la percepción de inseguridad, ¿no? Después, trabajos como estos que está desarrollando Sara en temas de bicicleta, de poder describir cómo es el uso de la bicicleta y en particular en este caso la bicicleta en Barcelona, si realmente las mujeres usamos de la misma manera la bicicleta, si tenemos las mismas oportunidades, si requerimos de unos sitios de aparcamiento que sean diferentes. Es importante evaluar los sistemas de movilidad también desde esta perspectiva y, cómo no, de las operadoras o sistemas de movilidad de los que hemos tenido pues, muchos encargos, desde AMD, por ejemplo, del área metropolitana de Barcelona, con los buses, para mejorar si es importante proponer paradas a demanda, si es importante equipar el interior de los autobuses con botones de ayuda si te encuentras en una situación de algún tipo de agresión, cómo deben ser la conectividad entre los diferentes modos de movilidad, bueno, y un largo etcétera, porque hay muchos temas en movilidad que son importantes a evaluar. Ahora me viene a la cabeza alguna cuestión que me pareció importante en el momento que lo escuchábamos, como que la forma como autobuses o vagones de metro, a veces con vinilos, se tapan todos con propaganda, que son muy chulos y guays, y hay como un efecto visual interesante, pero que cuando eres una persona que coge ese medio de movilidad a las 5 de la mañana o en un horario donde hay menos gente, quieres ver qué pasa adentro, si subes o no subes, y es un detalle que determina mucho y que no ha sido evaluado desde esta perspectiva. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? La guía de patios coeducativos, un trabajo que viene realizando Adriana Siocoleto con otro equipo de mujeres educadoras y que bueno, plantea maneras diferentes de acercarse a un proyecto que hicimos hace muchísimo tiempo sobre evaluar qué pasa en los patios de las escuelas, sobre todo porque en el programa de las escuelas en Cataluña, no me atrevería a decir que en el Estado español, pero correspondía a un área determinada, un tanto por tanto, donde cabe una cancha de fútbol y poco más. ¿Qué pasa cuando solo cabe una cancha de fútbol? Hay
quienes no juegan están en los rincones, habitualmente son mayoritariamente niñas. Hay una apropiación del espacio que ya está generando un solo tipo de uso. No es el fútbol solo, o sea, es también la gestión del espacio. Se pueden jugar diversificar las actividades que se hacen, bueno, todo un replanteamiento físico, pero también coeducativo, en el sentido que estos trabajos se hacen con toda la comunidad educativa. Se trabaja con profesores, con alumnado, con las familias, y el resultado pues son pequeñas transformaciones para cambiar y mejorar los patios. Ya mucho tiempo. Vale. En equipamientos no voy a detenerme mucho porque igual da para preguntas después, porque he estado muy implicada en cómo desarrollar el análisis de los equipamientos, ¿no? En plantear como esos 3 ámbitos de análisis, de que un equipamiento no es el solar donde está construido, sino que es la relación que genera con el entorno donde está construido, y hay que empezar por saber cómo se llega a ese equipamiento, quién va ahí, cómo se articula con otros lugares. Hay muchas cosas a ver de ese ámbito afuera, y hay muchas cosas a ver de ese ámbito transición, que es cómo te pones en el lugar que ocupas, en la calle que ocupas, en la vereda que ocupas, en lo que generas espacialmente con la comunidad a la que atiendes, en la de si pones un cartel que dice los baños son públicos o no, o sea, qué tipo de relación, qué tipo de comunidad estás generando con cualquier tipo de equipamiento, grande o pequeño, y después pasar al interior a ver cómo están y se generan las relaciones internas de las personas trabajadoras y de las personas usuarias. Vamos a ir a planteamientos más generales, como estos a partir del libro de urbanismo feminista o de la guía de espacio público, y que tiene que ver con trabajos como este ecosistema urbano de suport a las curas en el municipio de Barcelona, para el que se están desarrollando unos indicadores. Hay una primera estado de este trabajo, pero que se están desarrollando indicadores en todas estas condiciones de curas, ¿no? La accesibilidad, la agencia, la autonomía, la conciliación, la continuidad, la corresponsabilidad, la habitabilidad, la proximidad, o estos trabajos también incipientes, porque creo que están ahora produciendo, encontrando camino. No tenemos todavía una guía de habitatge, pero vamos a por ella. La José Casanovas está trabajando estas charchas de red comunitaria de cuidados en el entorno de la vivienda, o en todo lo que conlleva producir vivienda cooperativa para mujeres. Y así como venimos de estas escalas de municipio a este elemento que estructura las ciudades, la vivienda, pues vamos a ese otro pequeño también, ¿no? Del mobiliario, de lo que es poner unos bancos en el espacio público. Y este encargo a mí me encantó. Yo estuve a cargo de él con presupuestos participativos del Ayuntamiento de Barcelona. Según las votaciones se atienden unas cosas u otras, y en el Eixample de Barcelona ganó, y ganó sobre todo por la gente mayor que pedía colocar bancos en el Eixample, en el más emblemático lugar de Barcelona, porque se han ido cargando todos los
bancos de los sitios turísticos y bueno, pues ¿por qué pedía la gente que haya bancos en un entorno como ese, ¿no? El trabajo se hizo de manera participativa con personas muy mayores, recorriendo todos los barrios del Eixample, mirando cuáles eran sus necesidades, describiendo esas necesidades, atendiendo al conocimiento pormenorizado que tienen estas personas de esa necesidad, porque sabían cuántos peldaños hay que subir de la estación de metro, porque cuesta subir cuando tienes esa edad, cuesta caminar cuando los bancos están a más de 300 metros, porque fácilmente ponemos una normativa que dice bancos a tanto y los bancos se ponen a tanto, y no entendemos que los bancos igual tienen que tener otra distancia cuando están en el entorno de un CAP, de un centro de atención primaria, porque hay mucha gente mayor que llega ahí, o simplemente porque valoraban que es importante colocar bancos a la salida de las escuelas, porque estas personas ayudan en la conciliación, recogiendo a niños y niñas y tienen que esperar mucho tiempo de pie. O cuando te describían cómo se han de colocar esos bancos y te decían, nena, no muy lejos, porque salimos acompañados y no nos escuchamos bien, a una distancia, y es verdad, a veces vas mirando cómo están puestos los bancos y están más en relación a la geometría del espacio que ocupan que al uso real de las personas. Y para acabar, este trabajo que se está haciendo con temas de lavabos, porque allí tenemos muchos problemas para encontrar un lavabo público en buenas condiciones. Es una necesidad tener lavabos disponibles en buenas condiciones, no solo las mujeres, por muchísimas características, pero también porque un lavabo público tiene que poder acoger atender a personas que lo necesitan, tener un espacio amplio y confortable para ayudar y cambiar a una persona que lo necesite. Bueno, podría decir muchas cosas sobre los lavabos, pero vamos a dejarlo ahí y acabar con esto. El urbanismo feminista no es un tema, es una perspectiva transformadora. El urbanismo desde la perspectiva feminista es una forma diferente de proponer los lugares donde vivimos. No es suficiente con hacer actuaciones puntuales, es necesario plantearlas con una mirada integral y transversal. La perspectiva de género interseccional es esencial como un conocimiento específico en el urbanismo. Y un agradecimiento a la maestra porque nos puso en este campo. Abrimos tiempo de preguntas mientras van a ir pasando algunas fotos de la vida, como cada sesión, en los cromos. Bueno, aprovechando que nadie tenía una pregunta, quería hacer un comentario y una pregunta como de la organización de su colectivo. Me encanta que pongan al centro como todos los pasos en donde se puede tener como una actuación más allá del proyecto, que es algo que ya se ha venido tocando en varias clases, porque se piensa que para que ese proyecto se haga, el mismo proyectista o equipo proyectista tiene que hacer todos los pasos anteriores, ¿no? Como la investigación, la auditoría, la participación, etc. Pero creo que está muy bueno que ya se coloque como que pueda haber otros equipos haciendo esas tareas antes de que lleguen los proyectistas y que haya un diálogo, porque eso abre muchos campos de trabajo. Y por otro lado, me suena muy
cercanos a su historia de cómo forman su colectivo. Yo tengo una experiencia, bueno, con varios compañeros de la maestría, cuando la terminamos intentamos hacer como colectivos de arquitectura participativa, pero no sé por qué razón aquí en México, o bueno, mi experiencia muy personal, es muy complicado llegar a hacer que continúen en el tiempo, ¿no? Porque sí nos congregan ciertos objetivos, como poder ejercer la profesión desde otra perspectiva, pero al final las agendas personales luego no llegan a conjuntarse para que esos colectivos permanezcan. A mí me tocó igual que teníamos un colectivo, me invitan a participar en la administración pública y ese colectivo ya no continúa y salgo de la administración pública y ese colectivo desaparece, ¿no? Cuando ya que tenía la idea de, bueno, poder seguir trabajando en eso. Entonces, pues, ¿qué consejos nos darían para poder empezar a trabajar de esa forma como ustedes lo han logrado? Gracias. Bueno, creo que cada grupo es peculiar, ¿no? En esto yo creo que también Marta lo dijo un poco, ¿no? En el año 2015-16 se conforma como cooperativa, pero hasta ese entonces somos un grupo de amigas, compañeras, comadres, que hacemos los trabajos y que vamos construyendo algo. Los tiempos políticos también han ayudado, pero digamos, se fue construyendo y creo que, porque es muy, lo veo por otros grupos, es muy difícil de golpe montar una cooperativa de cero y empezar a funcionar, porque ahora esa cooperativa vive de este trabajo y tienen 3 personas más que viven de ello, ¿no? Antes no era así, pero bueno, lo permitió la coyuntura y creo que eso, que el cuidado mutuo, amigas, que los niños y las niñas están siempre por allí, que cada una pudo ir teniendo sus tiempos y volver, ¿no? Por ejemplo, Sara estuvo casi 5 años viviendo en Vancouver haciendo su tesis doctoral y con su compañero que estaba trabajando allí, pero permaneció vinculada al grupo. De hecho, había unas fotos por ahí que estábamos todas con ella en la pantalla, antes de la pandemia, o sea que era... Entonces, sí, creo que se dieron como varias cosas, ¿no? De consolidar un lugar sin la necesidad del trabajo imperioso y después poderse consolidar con un espacio de trabajo permanente, ¿no? No sé. Bueno, pero yo también creo que somos punsis por el punsis de la ley de barrios y eso es fundamental. O sea, sí hay una ley que permite que se comience a plantear y se hable de esto. Porque a partir de ese punto, al final una ley es una voluntad. Ese punto 6 de la ley de barrios, que creo que no lo dije, estuvo redactado por las mujeres que en ese momento formaban parte de la dirección del Instituto Català de las Dones, que en ese momento era parte del órgano que la Generalitat tenía poder para decidir. Y eso es muy importante, hay que tener unos mínimos de voluntad que se fueron sumando, porque después la ley la que pedía memoria social en los proyectos urbanos, la ley, sí, pero ahora no recuerdo qué número era, bueno, que describir una memoria social es importante también para incidir en en incluir esta perspectiva social en la arquitectura y el urbanismo. Yo a veces pienso, estudié en Colombia, en Medellín, y creo que tuve una formación en muchos de estos aspectos, pero no estaban escritos. O sea, no era... Hacíamos participación, pero ¿cómo decirlo? Seguíamos algunas cosas que estudiabas de fuera, pero creo que se quedaban como muy en anecdótico si no hay unos organismos que estén interesados en desarrollarlos. Así como decía que en 2004
no había nada de perspectiva de género en la aplicación de ese punto 6. Yo creo que hoy hay mucho en lo que se ha estado haciendo, por lo menos en Cataluña. No sé si esto responde a algo. Como al entorno, creo que alguna vez lo hemos dicho, ¿no? que tiene que estar la formación social, que de hecho cuando se hace esa ley, Orionello, que era el director de territoriales del que saca esa ley, ¿no? Bajo presidencia y con el Instituto Català de las Dones, él decía, las leyes pueden estar muy bien, pero si la sociedad no está preparada, ni las personas técnicas, ni la ciudadanía, para que esa ley sea posible, no sirve de nada, ¿no? Que más cartuchos. Y en ese momento sí, también, sí que está la ley, pero se venía trabajando. De hecho, Isabel Segura, Ana Bofill y Rosa María Domenjó habían hecho el libro blanco de la mujer en la ciudad, un proyecto europeo. No era muy visible porque faltaba, ¿no? Pero en los grupos de mujeres sí que había ciertos trabajos, ¿no? Entonces, bueno, como eso es el marco externo, pero los grupos, pues yo creo que también es, yo creo que esto de la amistad o la misma solidaridad y el de compartir cuidados de alguna manera, proximidades, creo que todo hace que no sea solo un grupo de trabajo y también permite permanecer, creo. Muy interesante la plática. Yo tengo una pregunta. Hemos visto en la presentación que se ha hecho una serie de imágenes de diseño gráfico, de diseño editorial, muy dirigido y muy enfocado. ¿Quién lo desarrolló? ¿O cómo fue que se desarrolló también? ¿Cómo quién? ¿Pero por autoría? ¿O...? Sí, como concepto, por autoría, y cómo es que se enfocó o desarrolló, ¿verdad? Bueno, primero, algo de lo que habías dicho, Zaida, en el sentido de hay una búsqueda de intentar poner todos los resultados participativos de una forma visible de a qué es lo que apelan a contar, ¿no? ¿Cómo decirlo en gráficos? Hay algunas cosas en planos, pero también tenemos una diseñadora con la que la parte como más gráfica, ahora no sabría decir a cuáles te refieres de si son las guías, portadas o después, bueno, yo he hecho muchos de los que son fotografías. Sí, es el conjunto, pero por ejemplo se ve que no hay, o lo que uno percibe no es un manejo infográfico, digamos más audaz o mecanizado como se estila en este tiempo, ¿no? Sí, es muy manual. Bueno, en un principio les llamábamos fotografías parlantes, o bueno, incluso hubo ese guiño como al cómic también de cómo hacer hablar los espacios, ¿no? Cómo transmitir qué es lo que te está pasando en esa plaza cuando hablamos de una complejidad que quiere decir esa plaza me interesa por lo que pasa durante el día, durante la noche, durante el fin de semana, cómo cambia en invierno, cómo cambia en verano, o sea, eso cómo lo pones, el tiempo cómo lo pones en los espacios. Y bueno, es una dificultad, y hay mucho texto en las cosas que redactamos, hay mucho argumentario, o sea, intentamos una diagnosis participada. Para nosotras es una relatoría de lo que se ha ido recogiendo, pero después un esfuerzo en poner esa relatoría en proposiciones. Y esas proposiciones son las que al final definen el programa de necesidades de lo que queremos hablar cuando se está hablando de la seguridad en una plaza
o de el trabajo que se hizo con niños y niñas de una escuela. Pero sí, entiendo lo que dices y no lo sé explicar y lo lamento porque yo hago mucho de la parte gráfica. No, pero creo que siempre ha estado como esa dificultad de cómo contar. No es un plano técnico, pero tiene valor técnico porque está dibujado donde está la rampa, donde está la barandilla, pero está dibujado de una manera diferente, ¿no? Un poco lo mostraba, lo documentaban también en otro plano. Cuando haces un plano en un ON 1000 o un ON 2000 donde expliques cualidades. Siempre ha sido esa la dificultad, ¿no? Para contar otras cosas con nuestras herramientas de arquitectas y urbanistas. Pero esa una. Y después, esa es como al menos como yo lo veo, la cocina interna que encontramos en la capacidad de Marta de transformar, de hacer hablar esas fotografías, una herramienta muy útil. Después, los primeros 10 años, las primeras 3 guías y el tríptico y el primer logo los hacía Francesc Polop, que también es el diseñador de otros libros que hemos visto en estas presentaciones, que entra mucho al juego desde un diseño gráfico por ahí más duro. Después aparece Odile y Tonina, otras diseñadoras que ya trabajan con ellas, que son esos dibujos por ahí más sensibles, ¿no? Pero siempre estuvo esta voluntad de apoyar gráficamente todo el trabajo, porque venimos del mundo de la gráfica también todos nosotros, ¿no? Entonces necesitamos cómo transformamos, y sigue siendo, lo que tú dices de lo informático, yo este curso pasado en un máster decía, bueno, ¿cómo utilizamos las herramientas nuevas, el GIS, para evaluar con perspectiva de género, ¿no? Y es un desafío, tampoco todavía no llegamos a algo que nos diera una respuesta, porque queremos contar otras cosas. Y también yo diría que cuando dibujas o transformas una cosa sobre la fotografía, esa transformación puede tener 1000 formas de hacerse, ¿no? Un muro, una vegetación, una rampa, puedes hacerlo, claro, has de encontrar la que quiere decir lo que tú estás describiendo y sin que por ello sea la única. O sea, siempre lo presentamos como una mirada. O sea, para mí es como una fotografía de un momento quieto. Y eso no tiene que ver con después cómo se usa, porque podría ser de otras formas. Bueno, gracias. Yo agradecerles, fue una sesión de verdad muy emotiva. No, sí, de verdad que hemos escuchado todas las sesiones, esta relación con lo cotidiano y todo. Bueno, ahorita, ¿no? Ha sido muy, pues eso, ¿no? Nos vamos muy emocionadas. Y bueno, gracias también por poner justo la amistad, ¿no? Y en eso va un poco mi pregunta, porque bueno, ya nos hablaron, ¿no? De todos los aportes, que son bastantes también, y que han abierto la puerta para continuar con las preguntas, ¿no? Se me hacen muy interesantes, bueno, desde esta línea de la perspectiva de género a la perspectiva feminista, así como wow. Pero yo les quiero preguntar, si nos quieren compartir, ¿verdad? También cuál ha sido este aprendizaje y también disfrute de este compartir para el aporte también en urbano arquitectónico, ¿no? ¿Cuál ha sido para ustedes, en lo individual y colectivo también, esto que es como en la amistad y que tiene que ver pues justo con este proyecto o con varios de los proyectos, con uno en especial, arquitectónico o urbano, ¿no? O urbano arquitectónico, no sé cómo decirlo, pero muchas gracias. Tú dices un proyecto en especial que ejemplifique, no sé, muchas sí, no sé, pero... Bueno, yo me atrevería a decir que hay una parte colaborativa que es muy interesante y que desmonta mucho no sé si arquetipo de quién es arquitecto, ¿no? Esa creación en solitario de las grandes ideas, cuando es una disciplina súper que nos necesitamos y que se necesitan
muchas perspectivas para encontrar soluciones transformadoras. Y no solo en el ámbito dando la vuelta y utilizando el rizo de arquitectura y urbanismo, sino de abrirse a las otras disciplinas de las que hoy es necesario, que es necesario establecer vínculos, ¿no? Eso me parece súper importante de estos 15 años. Sí, no sé. Sí, yo creo que esa es la manera como de trabajar, ¿no? Donde, que insisto, ahora es más estructurado, está mejor porque tiene otra componente de responsabilidad también de tener una cooperativa y hacerlo funcionar, pero se sigue dando, ¿no? Ese trabajo más, en equipo, horizontal, en donde hay aportes. Realmente, ayer precisamente en esa charla me preguntaban cómo hacer para eliminar esa figura heroica, ¿no? Y yo creo que una es el nombre de las cosas, ¿no? Al final, si el colectivo Punsis es el colectivo Punsis, no es una persona ni dos, es la relación en un grupo de personas de una manera determinada con historias cruzadas y creo que es eso, y es una de las maneras, ¿no? Yo creo de si trabajo verdaderamente así también. Sí, habitualmente, y no sé, igual me regañarán mis compañeras porque hoy he hablado con nombres propios que no solemos hablar, o sea, Nocturnas es colectivo Punsis, Espacios para la Vida Cotidiana es colectivo Punsis, o sea, todas tenemos encargos dentro, pero me parecía muy importante porque son como inyecciones de aspiraciones personales que entran y que generan ahí un montón han ido abriendo un montón de caminos y que yo creo que esa ha sido nuestra fortaleza, aceptarlas y entrar con absoluta convicción y confianza en lo que las otras están desarrollando. Tenemos un par de preguntas en Zoom. Eva Leticia pregunta, ¿cómo convencernos de insertar como transversalidad la PG en los planes de estudio? ¿Cómo convencernos de insertar como transversalidad la perspectiva de género en los planes de estudio? Igual mañana podemos hablar de eso. Un poco la idea de mañana es ¿y ahora qué? ¿No? Yo no me he muerto, por lo tanto seguimos adelante. Bueno, yo creo que requerirá tiempo porque necesitamos formarnos todos y todas, ¿no? Y entonces, pero ya hay intentos, ¿no? Yo creo que estamos mucho mejor que hace cuántos años. Y tenemos otra de Héctor Guayaquil, pregunta, ¿cuál ha sido su experiencia al presentar esta perspectiva de urbanismo feminista con sus grandes cualidades ante la visión de quienes construyen la ciudad, autoridades o gremios tradicionales con visiones machistas, tradicionalmente tecnócratas, donde lo que prima son resultados inmediatos y probablemente no visiones transformadoras a mediano y largo plazo? Hay muchas anécdotas, pero no es porque sean rápidas o no sé eso es lo que vale. Ahora me estoy acordando de una experiencia además con un compañero profesor mío, con un compañero también de la universidad, que solo nombrar colectivo Punsis creo que agarra un telele, porque se encontraron en un trabajo, cada uno representando partes diferentes del encargo, terminó ganando Punsis, cosa que todavía le da más telele, pero bueno, como no hay manera de citar, pero por otro lado, yo también he visto como los efectos en compañeros míos que trabajan, que hemos hecho con Punsis, que parte de Postsuburbia, después tiene, Postsuburbia es un trabajo sobre la vida cotidiana en los barrios residenciales de baja densidad, en las urbanizaciones, que luego también el colectivo Punsis continuó profundizándolo más en un sitio en concreto y se proponían una serie de maneras de hacer que yo he visto cómo luego son hechas o aplicadas por otras personas, señores, que hacen los encargos de proyectos, ¿no? Yo creo que más que O sea, yo creo que queda una barrera, no sé exactamente la pregunta que estaba haciendo Héctor, pero queda una barrera que no sé si hay que pasarla tampoco, no sé si es tan importante, ¿no? O sea, está todas estas comisiones, análisis, recomendaciones, hay 1000 trabajos que son súper importantes para que después lo que viene sea mejor,
pero cuando llega el momento del proyecto, del autor, del héroe, aparecen otros señores, ¿no? Que a veces lo aplican mejor, a veces no lo aplican nada bien. Entonces falta como todavía llegar a aplicarlo más en la obra construida, no en ver el efecto, pero creo que no hay transformación de la obra construida, del proyecto, si no hay todo este trabajo previo que es súper importante para abrir ojos y mentes. Hola, buenas noches. Bueno, no soy tan rápida, pero bueno, han hablado mucho de la importancia del diseño participativo, ¿no? Desde Zaida hace muchas sesiones y bueno, aquí vimos como incluir a los grupos que usualmente más se dejan de lado, como son las infancias, las personas mayores, al hacer ciudad. Y yo quería preguntarles si han trabajado en proyectos donde hayan tenido que hacer diseño participativo con ambos y qué tipo de necesidades son las que ven que más se traslapan entre ellos, digo, además de que son generalmente parte del grupo que necesita ser cuidados. Y pues sí, o no sé si tienen como algún proyecto donde crean que se conjuntan, se resuelve bien estas necesidades, porque creo que es importante, ¿no? Porque siento que mucho en la ciudad muy poco se piensa en ellos y yo siento que son grupos que tienen mucho en común, a pesar de estar como en grupos etarios totalmente opuestos, y pues no sé un poco sobre eso. Siempre que hemos tenido oportunidad, por ejemplo, para decidir los usos del mercado de San Antonio o para la transformación en un centro histórico de Málaga, o bueno, siempre que tenemos oportunidad hacemos grupos sectoriales para participar, o sea, hacemos dinámicas participativas con vecindario, con jóvenes, con gente mayor, si podemos con infancia, con comerciantes, las hacemos primero sectoriales y luego ponemos a debatir lo que sale de esas sectoriales. Igualmente es algo que repetimos bastante para abordar cualquier trabajo, poder hablar desde lo particular, desde lo individual y ponerlo en lo comunitario, porque es un enriquecimiento, tenemos perspectivas distintas y a veces cuando han sido trabajos tan específicos como ese de bancos, que había que hacerlo con personas mayores, es que la conclusión era, no es que son los bancos para la gente mayor, lo que pasa es que sus condiciones igual determinan unos parámetros que nos van a servir al resto de la población y además mejoran la suya, ¿no? En algunos casos, haciendo marchas exploratorias, nos encanta cuando vienen jóvenes, no tan jóvenes, mayores adultas, muy adultas, y se generan diálogos de qué cosas, por qué la iluminación se ve diferente, o por qué les gusta o no que haya grupos de jóvenes que se apropian de esquinas, o por qué no estamos las mujeres igual en las esquinas, ¿no? O sea, qué es lo que hace diferente para que te apropies o no. Y son muy enriquecedoras, o sea que siempre que se puede es importante las voces separadas y luego los debates. Bueno, muchísimas gracias. Mañana nos vemos en la última sesión y espero, creemos muchas, que haya también más espacio para hablar, ¿no? O sea, será un diálogo corto, pero con la idea que se abra al máximo a las personas participantes. Muchas gracias.